Ahora Donald Trump va a tener su propia reserva del presidente obtenida a través de un expolio sin ningún tipo de disimulo y de la amenaza de muerte a personas ilegítimas o no que están técnicamente gobernando, controlando y dirigiendo otro país soberano. ¿En qué se ha convertido? ¿En qué está convirtiendo Donald Trump el mundo en que estamos viviendo? Y bueno, ¿cuánto va a faltar para que otros países empiecen a hacer cosas iguales? Generalmente, como funciona la democratización de un país que no sea a través de las armas, es que hay una facción o un grupo pro democracia, pro reformas en ese país. Eventualmente los Estados Unidos trata de fortalecer la posición de esa facción pro reforma y bueno, quizás ahí se puede avanzar en una negociación, un diálogo, se generan incentivos para el país y eventualmente pues se obtiene una democratización. En la Unión Soviética, la facción reformista que venía con Mikhail Gorbachev fue apoyada, se reunió con el presidente de los Estados Unidos, se trató de decir que o darle toda la relevancia del protagonismo y eventualmente, bueno, pues la Unión Soviética da paso a un proceso de reforma que todavía no se puede decir que Rusia sea democrática, pero al menos no es el sistema extremadamente totalitario que abarcaba a tantos países fuera de Rusia y que era la Unión Soviética. Lo que están haciendo ahora Trump y Marco Rubio con Venezuela es algo que yo creo que es completamente novedoso. Eso no quiere decir que vaya a funcionar. Es que mucha gente dice que no lo ha visto nunca. O sea, usted extrae, secuestra a un jefe de Estado, a Maduro, para todos aquellos que eran antimaduristas, un dictador, un criminal, todo lo que ustedes quieran. Pero él que estaba al frente de un gobierno, tenía toda la organización estatal de ese país subordinada a él. Sacan a Maduro, lo extraen, lo traen a los Estados Unidos, dejan a toda la gente que ha sido cómplice de Maduro durante cierta cantidad de tiempo, que no necesariamente parecen ser una facción reformista, que no necesariamente había estado dando una imagen de reforma ante el mundo, y con esas personas, Donald Trump y Marco Rubio dicen que van a conducir una transición democrática en Venezuela en la cual un día habrá elecciones. Un día. Donald Trump dijo recientemente que Delcy Rodríguez, la vicepresidenta de Maduro, una persona con antecedentes más izquierdistas, yo creo que Maduro, o tan izquierdistas como Maduro, pues es una persona estupenda y es con la que ellos están hablando. Y han hecho todo este negocio del petróleo, que es de lo que voy a hablar en este video. Y aparentemente el petróleo y los negocios del petróleo son más importantes que los derechos humanos, la transición democrática y todo lo demás. Y es que ni siquiera están aparentando, ni siquiera están disimulando, ni siquiera están tratando de mantener las apariencias. O sea, Donald Trump acaba de sacar a Maduro, dijo que él iba a gobernar Venezuela y que si la gente que está ahora al frente de Venezuela no hace lo que él dice, le iba a pasar peor que Maduro. O sea, los amenazó de muerte. De facto, convirtiendo a la gente que dirige hoy el gobierno venezolano o el régimen venezolano en rehenes. O sea, si tú no haces lo que yo te digo, te voy a matar. Yo no he visto eso, honestamente. Yo creo que eso no tiene precedente en la diplomacia, en el derecho internacional. Lógicamente, el secuestro o extracción de Maduro es una violación flagrante y descarada del derecho internacional. Ustedes podrán decir muy justificada, el tipo era un perro, todo lo que usted quiera, pero el derecho internacional se violó gravemente. Y hay gente que dice, bueno, pero la gente no come derecho internacional. Bueno, el derecho internacional es el que trata de garantizar que no nos caigan las bombas atómicas encima, porque todo se va al carajo. Así que cuidado, porque el derecho internacional, si bien obviamente te parece que no tiene una necesidad o un imperiosa de cumplirse de manera inmediata, o que los abusos de Maduro o de cualquier dictador en el mundo te parezcan horrendos, lo cierto es que en un mundo sin reglas, también excesivamente lleno de armas nucleares, pues podemos acabar nosotros en un escenario post-apocalíptico. Entonces, esto es novedoso. Obviamente, esta historia de hablar con el remanente del régimen, de no tener ejército en la tierra que pueda controlar dentro del país, sino contar específicamente con que los mismos chavistas controlen el país bajo amenaza de muerte,
pues nadie yo creo que ha visto cómo esto puede terminar, pero es la estrategia que han elegido precisamente para no llevar tropas o no meter al ejército estadounidense o no arriesgar tener que traer cajas con cadáveres de militares estadounidenses para los Estados Unidos. Esto es algo nuevo, pero algo más nuevo todavía y que es extremadamente preocupante es que estos negocios del petróleo ahora Donald Trump los está poniendo, o sea, los dividendos, el dinero que está generando en una cuenta bajo control de él en otro país. ¿What? ¿Qué cosa es esto? Algo completamente inédito, como si ya Trump no necesitara el Congreso de los Estados Unidos para financiar las operaciones del gobierno federal o sus operaciones políticas básicamente, y simplemente pudiera expoliar y amenazar de muerte a los gobernantes en otros países, sacar ese dinero producto de esas amenazas y ponerlo en una cuenta que solamente él controla para lo que le dé la gana. Y estamos hablando de están empezando con 500 millones de dólares a disposición de Trump. Una completa locura. Quiero mostrarles el informe, voy a profundizar un poquito en este video sobre eso. Yo soy Ken Arroz, esto es 23 y Flagler. Solo pedirles que nos regalen un like si les gusta el contenido que hacemos. Suscríbase si es primera vez que está por acá. Voy a dar una pausa de 5 segundos nada más para que nos regale ese like y enseguida vamos al lío. Voy a mostrarles el reporte del medio Independent. Vamos acá. Dice, Trump envía fondos del petróleo venezolano a un banco en Qatar, según informe. Altos funcionarios afirman que el Estado del Golfo proporciona un lugar neutral para almacenar los ingresos desde donde pueden trasladarse de forma segura y sin riesgo de incautación. O sea, técnicamente el gobierno venezolano tiene tantos acreedores y tanta gente a la cual le debe dinero que Donald Trump piensa que la manera de blindar este dinero que él extrae del petróleo venezolano de esos acreedores es no traerlo a los Estados Unidos, donde puede enfrentar demandas legales, sino mandarlo a Qatar. Vamos a continuar con el reporte. Dice, déjenme cerrar acá porque eso no nos permite ver. Dice, presidente Donald Trump dijo, la administración se quedará con el dinero generado por la venta de productos venezolanos de petróleo en múltiples cuentas bancarias, la más grande de las cuales se encuentra en Qatar, según un informe. Altos funcionarios han dicho que Estados Unidos ha completado su primera venta de petróleo del país sudamericano en un acuerdo por valor de 500 millones de dólares. Justificaron la decisión de mantener parte de los ingresos en el estado del Golfo, o sea, en Qatar, en lugar de bancos estadounidenses, señalando que es un lugar neutral donde los fondos podrán moverse libre y seguramente sin riesgo de incautación. La demócrata senadora Elizabeth Warren por Massachusetts dijo que no hay base legal para que un presidente establezca una cuenta offshore y que controle para poder vender activos confiscados por el ejército estadounidense. Esto es una locura. O sea, usted está quedando ante el mundo sin ningún tipo de disimulo como que está expoliando a los venezolanos a sus recursos naturales. Porque una cosa está muy bien, quizás llevarse a un dictador, pero otra es empezar a llevarse los recursos naturales que pertenecen a todos los ciudadanos de ese país, que ya todos no son el dictador, ya todos son los venezolanos, con la voluntad soberana de los venezolanos, haciéndolo, negociando con los que quedaron de chavismo y además teniéndolos amenazados de muerte de que básicamente o entregan este petróleo o entregan estos negocios o yo los voy a matar. O sea, esto tú lo miras y dices, esto ni en una película, honestamente. Pero además estás cogiendo estos 500 millones de dólares aparentemente y lo estás metiendo en una cuenta sobre la que tiene control Trump para hacer ¿qué? Técnicamente el gobierno federal, el presidente y todo, como funciona la Constitución de los Estados Unidos por un cuarto de milenio, es que el Congreso es quien aprueba los fondos, tiene el poder del billete. Dice dónde se gasta y dónde no. Pero ahora entonces el gobierno federal, basado en una acción que se cuestiona de inconstitucional porque
tuvo un acto de guerra con un país sin que el Congreso lo declarara, extraer a un jefe de Estado, imagínense, muy dictador y muy ilegítimo, pero era el que estaba al frente del Estado, y la ONU reconocía a Maduro. Entonces, hace esto, extrae al hombre, amenaza de muerte a los que quedan chavistas, le saca el petróleo de todos los venezolanos bajo esa amenaza y ahora lo mete en una cuenta que él administra sin control. ¿Qué va a hacer con ese dinero? O sea, tú puedes decir, bueno, va a pagarle a los chavistas para que los chavistas mantengan el control a nombre de él. Peor todavía, o sea, ¿cómo va a lucir eso? Que el presidente de los Estados Unidos sea el que le esté pagando la fuerza del orden en otro país. O sea, ya es básicamente rechazar cualquier noción de soberanía nacional o de ningún tipo. Ya Maduro no está, recordémoslo. Entonces, además, va a utilizar ese fondo para elegir a quién le da contratos con esos fondos. Van a ser estos los aliados políticos, los donantes políticos de Donald Trump, que van a pasar sin ningún proceso de licitación, sin nada. El Congreso entonces no va a poder auditar qué se está haciendo con estos fondos, qué está haciendo el gobierno federal de los Estados Unidos con fondos, con cientos de millones y potencialmente mucho más. ¿Cómo? O sea, ¿qué queda con esto? Está amenazando también ahora que las empresas petroleras que no hagan lo que él quiera van a quedarse fuera de todo esto. O sea, que ahora las empresas privadas estadounidenses tienen que ser obligados clientes políticos de Donald Trump, porque si no, Donald Trump va a tomar medidas contra ellas. Díganme algo más comunista que eso, porque a mí en mi mente no cabe. O sea, que las empresas privadas ya no pueden operar como empresas privadas, sino que están bajo la amenaza de retaliación o de venganza política si no van en contra de sus propios intereses, haciendo lo que responde a la agenda política de Donald Trump. O sea, esto realmente es una cosa sin precedente, sin base legal, y está tratando de concentrar todavía más poder dentro de Donald Trump y su agenda hiperpartidista, fascistoide y diría ya, casi de control mundial, ¿no? Porque si amenaza a Dinamarca, que es un país de la OTAN, con tomar militarmente Groenlandia y está haciendo barbaridades como esta ahora con el petróleo de los venezolanos, haciendo operar básicamente al gobierno federal de los Estados Unidos como con una operación clandestina sin supervisión, con un presupuesto que él se ha adjudicado, él a la fuerza, bajo amenazas de muerte, de cientos de millones y potencialmente miles de millones de dólares. Estos son los Estados Unidos de Donald Trump, señores. Una absoluta insania. ¿A dónde va a conducir esto? Yo recuerdo en Cuba que, bueno, decían y justificaban con las sanciones que había una cuenta o un fondo del comandante, ¿no? La reserva del comandante, que técnicamente era como decir la reserva de divisa del país que controlaba Fidel Castro. O sea, Fidel abría ese grifo, ¿no? Como él entendía, pues bueno, es un país bloqueado, todo lo demás que ustedes conocen, pero técnicamente era un hombre fuerte que controlaba las finanzas del país. Ahora Donald Trump va a tener su propia reserva del presidente, obtenida a través de un expolio sin ningún tipo de disimulo y de la amenaza de muerte a personas ilegítimas o no que están técnicamente gobernando, controlando y dirigiendo otro país soberano. ¿En qué se ha convertido? ¿En qué está convirtiendo Donald Trump el mundo en que estamos viviendo? Y bueno, ¿cuánto va a faltar para que otros países empiecen a hacer cosas iguales? Porque Donald Trump está rompiendo todas esas barreras mentales de decencia elemental que teníamos para conducirnos como sociedad civilizada y está permitiendo que ahora cualquiera se comporte como un pirata de esta naturaleza y que haya un gobierno federal con un financiamiento externo completamente fuera de la auditoría y el control del sistema estadounidense. Algo completamente sin precedentes. Bueno, así las cosas. Tal vez este era el verdadero propósito de Donald Trump, no la democracia ni los derechos humanos. Es garantizar que los chavistas le permitan a él
crear estos fondos inauditables, incontrolables, donde él puede decidir en qué va a invertir dinero, a quién va a presionar, a quién va a convertir en cliente político y operar con miles de millones de dólares fuera del control del Congreso para desarrollar las políticas que a él se le ocurra conforme a sus propios intereses personales o lo que sea. Esto es realmente espeluznante, señores, sabiendo además de que está tratando de impulsar y financiar un movimiento trompista internacional, dígase un movimiento fascistoide con corte nazista, y ahora va a haber este fondo ilimitado aparentemente, le va a hacer esto después a otro país más que también empiece a tributar a esta cuenta personal de Donald Trump para hacer la fechoría que a él le dé la gana. Esto se pone oscuro y feo, señores. Pero bueno, estamos en años de elecciones, falta una eternidad aún para las elecciones de medio tiempo, pero yo le pido a toda nuestra audiencia que preste atención, comparta estos videos, dé a conocer esta información, deje saber a la gente lo que está ocurriendo para ver si no nos seguimos empantanando todavía más. Bueno, yo soy Kenneth Roth, esto es 23 Flagler. Si les gusta nuestro contenido, regálanos un like, suscríbase, nos vemos bien pronto. Thank you.